Vamos tener la secuencia de este tema de Daniel. Queremos dar la bienvenida a usted que nos está acompañando esta tarde aquí en la iglesia y a usted que también está en su casa. Estamos estudiando el libro de Daniel y el santuario. Estamos mirando que Daniel tiene una estructura y ahora lo relacionamos con la doctrina del santuario. La doctrina del santuario, mis hermanos, dice la sierva de Dios, es el fundamento de nuestra fe. El libro de Daniel es un libro recomendado por Jesús para que no solamente leamos, pero lo entendamos. Quiere decir, si usted lee todos los 12 capítulos de Daniel, pero no entiende nada, ¿cuál es el propósito? Entonces el libro de Daniel tiene un propósito del primer capítulo al capítulo 12. Y a la vez el libro de Daniel es el tratado de nutrición más antiguo del mundo, hermanos. Por eso tenemos ahí profecía y tenemos ahí también reforma pro salud. Decimos amén. Y Daniel, hermanos, ya mencioné al primer sermón que hizo sobre el libro. Yo mencioné que Daniel, mis hermanos, es un tipo de los 144,000. Daniel es, por decir, como José en Egipto, como Juan el Bautista allá en el tiempo de Jesús. También Daniel es un tipo de santificación que el Señor quiere de manera práctica y no solamente teórica. Y por eso esta mañana mencionamos, hermanos, en el sermón de la mañana hoy, estudiando Daniel 8, de que la iglesia Laodicea o la iglesia, ¿cómo llamamos la iglesia de Laodicea? La iglesia de remanentes, porque es la última iglesia, no hay otra después de Laodicea. Es una iglesia que se complica con el Señor porque está tibia. Y Daniel es un ejemplo de cristiano consagrado. Decimos amén, hermanos. Él no era medias. Y ahí el libro de Daniel pone desde el principio la reforma pro salud. Daniel 1:8, ya leímos. Daniel 1:8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida de Babilonia. ¿Nos habla esto el corazón, hermanos? Voy a hablar otra vez. Daniel 1:8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida y bebida, ¿no?, de Babilonia. ¿Esto nos dice algo? Sí. Que si queremos ser como Daniel, también debemos entender que el cuerpo es un santuario y que no podemos profanarlo, no debemos contaminarlo. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Este es el secreto, que pocos que se dicen remanentes lo pudieron entender. Y ahora, como leímos el capítulo 10 ya con ustedes, hay una guerra, un gran conflicto, hay una batalla entre el príncipe de Persia y el príncipe de los ejércitos. Ahora dice la Biblia que el príncipe de Persia es Satanás y el príncipe de la vida es Cristo Jesús, nuestro Redentor. Amén, hermanos. Y ahora Jesús viene, hermanos, a contrarrestar, porque el príncipe de Persia, porque Satanás no quiere soltar el pueblo de Dios, no quiere abrir el cautiverio, no quiere abrir la puerta de la cárcel. Y Daniel está orando, Daniel está intercediendo, y Daniel entiende, hermanos, que tiene que ayunar, y Daniel entiende que tiene que orar. Y ahora viene el Señor en poder, en su gracia, en su misericordia, para liberar al pueblo. Y Daniel capítulo 12, versículo 1 dice entonces: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, por su pueblo. Decimos amén. Miguel es Jesús. Jesús quiere libertarnos. Hay una guerra, hay una batalla, hermanos, donde estamos involucrados, y el Señor nos quiere libertar. Entonces hoy estamos estudiando el capítulo 8 y leemos los versículos que están en el versículo 23 hasta el 25. Daniel capítulo 8, versículo 23 al 25. Y al fin del reinado de estos, porque habló de Medo-Persia y Grecia, y dice: al fin de los reinados de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo,
Se levantará um rei altivo de rosto entendido de enigmas, e su poder se fortalecerá, mas não com força própria. Mira, isso está em harmonia com Apocalipse, capítulo 13, que o dragão le dio a la bestia su poder. Não vem com poder próprio. O dragão, que é Satanás, fortalece esta bestia, este rei, como diz o versículo 23, e agora então causará grandes ruínas. Querido hermano, Satanás ha transformado esse planeta em um grande hospital. Donde vayamos, se vayamos em Brasil, ou se vamos em México, ou Argentina, ou se vamos em Japão ou Cuba, donde sea, há gente sofrendo, há gente gemendo, há gente em depressão, há gente em violência, todos estão de alguma maneira enfermos. Causará em ruínas, grandes ruínas, e prosperará, e hará arbitrariamente, e destruirá a los fuertes e al pueblo de los santos. Que triste este versículo, hermanos. Que esto atacó también la iglesia. Este mal entró en la iglesia, y lo que era para estar sobre el mundo, que es la maldición y la enfermedad, también está en la iglesia, porque cada miembro de la iglesia también se siente enfermo, incluyendo los pastores. Y dice aquí, incluyendo los santos. Y dice el versículo 25, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Queridos hermanos, dice la Biblia, destruirá a muchos. La Biblia menciona de que cuando nosotros estamos en transgresión de la ley de Dios, sufrimos las consecuencias, nosotros y hasta tercera y cuarta generación. Ahora voy a hablar un poquito de epigenética. ¿Qué es genética? Vamos a conectar, no sé si hay manera de conectar la computadora, pero creo que ya no alcanza, ¿no? Tenía un cable aquí específico. ¿Sí hay manera? Ok. Enquanto intentam conectar, eu vou falando. Epigenética é algo, hermanos, novo. Epigenética é o estudo que começou em el año 2003. ¿Por que começou esse estudo de medicina epigenética em 2003? Por muitos anos, a medicina convencional estava tratando de descobrir o que componia los cromossomos, lo que componía el ADN o DNA. En el día 14 de abril de 2003 se completó el mapa del código genético. Y la medicina estaba en gran alegría porque ahora, conociendo cómo es la base de la estructura humana, se puede entender entonces cómo librar al ser humano de las enfermedades. Pero lo que vino como gran susto es que al descubrir la base del genoma humano, el ser humano es algo muy sencillo, pero muy complicado a la vez. Muy sencillo porque el ser humano es algo mucho menos de lo que se pensaba que era. Se pensaba que el ser humano era algo complicadísimo, e a la vez, hermanos, quando se estudiaram, então se entendia que somos 23 pares de cromossomos, 23 del papá, 23 de la mamá, pero un perro, hermanos, tiene 78 cromossomos. Un perro. E então o ser humano, que parece que é o superior de los animales e de las plantas, quando se foi ver, não é tão complicado. Pero a la vez que estudiaram os genes, descobriram que somos apenas 4 letritas. Quer dizer que com 4 letras Deus criou o ser humano, homem e mulher. Decimos amém, irmãos? E o que parece tão sencillo, a la vez é tão complicado. Por isso o Salmo 139, já vamos ler. Então, agora que a medicina
del estudio del genoma humano tiene el código genético, puede leer la base, como por decir, yo tengo una computadora aquí y esta computadora está formada de programas. Entonces, quien no conoce es algo complicado, pero para quien crió el programa es algo sencillo. Pero cuando fueron mirar, en realidad las letras no son estáticas. Quiere decir, ni toda célula ella se mantiene igual de la manera como era al momento de ser concebido. Ahora entra un otro estudio de la medicina epigenética. Epi quiere decir sobre. Ahora, aparte de conocer el genoma humano, ahora la medicina tiene que entender el comportamiento del gene. Y esto es epigenética. Y ahora, mis hermanos, la medicina va evoluyendo y va creciendo y va entendiendo, hermanos, cosas que jamás se pensaba por la ciencia, pero que ya estaba sentada en la palabra de Dios hace miles de años. Decimos amén, hermanos. Entonces, por decir, ¿por qué soy así? Si analizamos la medicina epigenética, se entiende que yo tengo esta coloración de ojos, esta coloración de cabello, esta altura. ¿Por qué? Porque yo tengo 23 pares de cromosomos de mi papá, que tenía de su papá y de su mamá, y 23 pares de cromosomos de la mamá, que tenía también de su papá, de su mamá. Quiere decir, nosotros somos una carga genética. Somos algo similar a nuestros antepasados. Pero la medicina epigenética ahora nos dice el por qué reaccionamos de la manera como reaccionamos. Entonces quisiera, hermanos, ahora dar ese tema. Ahora sí tenemos la pantalla aquí. La hereditariedad y la Biblia. ¿Qué significa la hereditariedad? ¿Qué significa esto? Entonces, hermanos, aquí estamos mirando que hay un plan que está diseñado para destruirnos. En la Biblia el Señor desmascara el plan del maligno que quiere destruirnos. El capítulo 8, versículo 25 dice así: con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Eso es algo interesante. Muchos serán destruidos. Pero yo pregunto, levanta la mano, ¿quién quiere conscientemente ser destruido? Alguien va a decir, nomás usted, pastor. Sí. No, voy a bajar mi mano rápido, ¿no? Nadie queremos ser destruidos. Aquí no hay muchos perros caminando a la calle, pero allá en el país de uno, que tanto perro ahí caminando sin dueño, comiendo a la calle, comiendo basura. Pero si usted intenta matar a ese perro, ¿quiere morir el perro? Aunque não tenha dueño, aunque não tenha casa, aunque não tenha comida, aunque não tenha salud, se mira hasta las costillas, ¿no? Pero não quiere morir. Ahora, quando vamos em la Bíblia, miramos que este poder, que começou com Babilônia, em la profecia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, é um poder sagaz, e é um poder destructor. E a la vez dice o livro de Apocalipse, conforme estamos leyendo em Daniel, lo mismo. Destruirá a muchos en el espiritual y también en el físico. ¿Cómo podemos nosotros vivir sanos? ¿Cómo podemos nosotros ayudar al mundo? Este es el plan que el Señor quiere que tengamos. Esta es la misión de la iglesia. Hoy trajo un libro un poco diferente aquí, hermanos. Casi no predico de este libro, pero este capítulo primero aquí merecería de que yo tomara un tiempo y leyera para ustedes. No voy a hacer porque no es muy bueno estar leyendo en la iglesia, uno se pone dormido rápido, pero sería bueno que a la casa, si usted leyera el Ministerio Médico, capítulo primero, usted puede bajarlo en internet o comprar el libro y leer el capítulo primero, hermanos. Es fantástico este capítulo primero, porque habla así el título: el poder de curación y su fuente, el ministerio médico.
Entonces, ¿qué habla la Biblia? Sobre cómo Dios puede librarnos de las garras de este poder, que en realidad no es apenas la bestia, no es apenas el poder de Roma, es el poder de Satanás. Por eso la Biblia dice así en Juan 10, versículo 10, el ladrón viene ¿para qué? Matar, robar y destruir. Ahí miramos, el ladrón viene con propósito de destruir, matar, robar la salud, la alegría, la felicidad, el bienestar. Por eso miramos tanta gente, a un joven está se arrastrando porque ya no tiene energía. Entonces, hermanos, pero no termina la cita, dijo Jesús, yo pero he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén, hermanos. Entonces, miren, usted es bienaventurado por estar escuchando ese tema, porque le voy a dar algunas citas de cómo evitar las trampas del maligno. ¿Por qué? Mira lo que dice la sierva de Dios. En este libro, Consejos sobre el régimen alimenticio, ella dice así, está en el libro Ministerio de Curación, también página 77, usted lo tiene en la pantalla, dice, el título dice, buscar la perfección. Usted tiene, hermanos, los que se bautizaron, tiene, cada cual de nosotros los pastores, tenemos la sagrada tarea de buscar ¿qué? La perfección. Vamos a leer la cita, dice así, Dios quiere que alcancemos el ideal de perfección hecho posible para nosotros. ¿De qué manera? Por el don de Cristo. Nos invita a escoger el lado de la justicia y ponernos en relación con los agentes celestiales a adoptar principios que restaurarán en nosotros ¿qué? La imagen divina. En su palabra escrita, la Biblia, ¿no? Y en el gran libro de la naturaleza, ha revelado los principios de la vida. Es tarea nuestra conocer estos principios y por medio de la obediencia cooperar con Dios en hacer ¿qué, hermanos? Restaurar la salud de ¿qué? Del cuerpo tanto como la del alma. Wow, hermanos, eso está profundo, ¿eh? No más una cita, pero está muy profundo. Dice que debemos buscar la perfección. Y es un deber, dijo ahí, hermanos, un deber, es una tarea conocer esos principios de salud y colaborar, cooperar con Dios para restaurar tanto el cuerpo como el alma también, para honra y gloria de su nombre. Entonces, hermanos, por eso les menciono de que con tristeza me asusta ver que la iglesia no está predicando ese tema. Ahí está muy claro que la iglesia tiene que levantarse, buscar la perfección tanto del cuerpo como de la mente y del alma, pero nadie le está enseñando. Si uno no le enseña, ¿cómo uno va a saber? No venimos al mundo, no venimos a ese planeta sabiendo nada, ni hablar, ni comer, nada. Tenemos que aprender todo. Por eso aquí estoy enseñando la máquina de hacer jugos, los germinados, por eso estamos enseñando los tratamientos naturales, hablando, explicando, orientando cuáles suplementos son buenos, cuáles comidas son buenas, cuáles ejercicios, todo eso tenemos que aprender, porque por la familia uno aprendió de manera equivocada. Por eso dice aquí en Daniel que ese poder se levantará para destruir a muchos, porque muchos de nosotros hacemos todo mal. Y yo no necesito hablar de usted porque ni le conozco, pero yo sí comía carne de cerdo, yo fumaba, tomaba alcohol y quedaba desvelado 3, 4, 5 días a la semana bailando. ¿Y cómo pudiera uno ser saludable de esta manera? Ahora miren, hermanos, cuando el Señor crió el ser humano, el Señor no crió el ser humano enfermo. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 139. Está en la pantalla el versículo 13 y dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y el versículo 14, el salmista como que adora a Dios y dice, te alabaré porque formidables
maravillosas são tus obras, estou maravillado e mi alma lo sabe muy bien. Amém, hermanos? Agora diz o versículo 15, não foi encubierto de ti mi cuerpo, bien que en el oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y el versículo 16, ponga atención en las palabras. Mi embrión vieron tus ojos. ¿Qué es un embrión? La formación de la criatura, ¿no? Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué dijo la Biblia? Dios creó el cuerpo con un propósito para funcionar el bienestar del ser humano. Adão e Eva não tinham depressão, Adão e Eva não tinham artrites, Adão e Eva não tinham câncer, Adão e Eva não tinham nenhum problema porque ir a um doutor, nem havia farmácia, nem havia laboratórios, nem havia antibiótico, nem havia vírus, não havia bactérias, eles eram completamente sanos, decimos amém, hermanos? E agora lhe pergunto, se o Deus que mantinha Adão e Eva em el Edén, ahora es el mismo Dios que nos mantiene a mí y a usted hoy. ¿Será que el Señor ha perdido su poder, hermano? ¿Sí o no? Claro que no. Entonces, si es el mismo Dios, ¿por qué estamos enfermos? Por la transgresión, la abominación desoladora, la abominación que está profanando el santuario. Por isso não podemos olvidar Daniel, não vamos sair da profecia. Somos um santuário. Pero a la vez que está sendo profanado, a la vez, hermanos, que está sendo metido a la basura en el cuerpo, entonces ahora hay un cambio químico. Claro que nosotros nomás queremos espiritualizar, todo el hermanito está enfermo, vamos orar por él. Claro que está bien, hay que orar, hay que visitar, hay que ungir, lo que sea necesario. Pero también hay que limpiar el santuario, decimos amén, hermanos. Hay que purificar el santuario y a la vez que está limpio el santuario se va a reparar, pero no por el poder del antibiótico, no por el poder de la quimioterapia, no por el poder del doctor, no por el poder o la hierba del naturista, pero por el poder de Jesús, porque Él es el doctor de los doctores. Entonces este cuerpo, hermanos, fue diseñado con un propósito, y el propósito del cuerpo no es vivir sufriendo, no es ir a la sepultura arrastrando una existencia miserable, no es vivir con puro dolor, con pura inflamación, con pura infección. El propósito del cuerpo, hermanos, es la gloria de Dios, es la felicidad del ser humano. Para esto nos crió el Señor, amén, hermanos. Y Dios no va a cambiar. Dios no va a cambiar, aunque el poder de este rey tirano se levanta para destruirnos y que va a lograr destruir a muchos, pero Dios va a salvar un gran número, hermanos, de sus garras malignas, porque el Señor nos prometió: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Gloria a su nombre. Entonces, ¿qué debemos hacer? No podemos quedar aquí todo el tiempo nomás predicando. Devemos fazer algo. São Pablo menciona que somos colaboradores ou cooperadores de Deus. Então, mira o que está na pantalla. Conocer o cuerpo é quem pode ler aí? Quem está cerca da pantalla? É dever. E que é dever? Uma responsabilidade. Então, esta cita, hermanos, está em Ministério de Curação, diz assim, página 89. É dever de quantas pessoas? Toda, es deber de toda persona, incluye la visita, incluye el niño, incluye el anciano, incluye el pastor, toda persona, para su propio bien y el de la humanidad, conocer las leyes de la vida y obedecerlas con toda conciencia. Gloria a Dios, hermanos. Entonces aquí está la medicina y no le voy a cobrar un centavo por ella. ¿Sabe por qué? Es gratis. No más que yo tengo mucho miedo, porque a lo largo de los años yo miré, hermanos, si yo le cobro algo caro, usted valora, y si le doy gratis, usted lo pone a la basura. ¿Sabían de esto? Sí. Si no me dio, ahí me regaló, eso no sirve, y la basura.
Pero a la vez que usted pagó caro por esto, una vez una persona me vino conmigo y me trajo un vidrio pequeño, un frasquito así pequeño, y yo le pregunté, ¿cuánto pagó por esta medicina? Un químico. Y me habló, hermanos, 800 y algo, que ya no me acuerdo bien, 800 y algo dólares. Pero un vidrito así, hermanos. ¿Usted cree que esta persona va a echar este vidrito a la basura, primer basurero que encuentre? No, porque pagó tan caro que lo cuida con tanto amor que hasta abajo de la alfombra lo pone para que el ladrón no venga a la noche y le robe, ¿no? Pero a la vez que usted gana algo ahí, le regalaron, no, para mí me regalaron, mejor que le ponga a la basura. Entonces, hermanos, el Señor tiene una medicina para nosotros, y aquí dice que la medicina de Dios es que nosotros, para el bien de nosotros mismos y bien de la humanidad, debemos conocer nuestro cuerpo, hermanos, y también conocer esas leyes que rigen nuestro cuerpo y obedecerlas. Porque una cosa, hermanos, yo sé que muchos de los pastores y predicadores en algún momento escucharon de las leyes de la salud, pero ahora viene la pregunta de $1.000.000, ¿no? ¿Cuántos la obedecen? Y a la vez que van a comer tarde de la noche en la montaña, aún con carne, tomando soda, tomando líquido con comida, todo al revés, hermanos. Y ahora, ¿cómo vamos a orar para que el Señor nos bendiga? ¿Cómo vamos a orar para que el Señor nos mantenga saludables? ¿Cómo vamos a orar para que no tenga un cáncer? Claro que Dios no ni va a escuchar esta oración. Porque, hermanos, dice la Biblia que hay una ley de causa y efecto. Gálatas 6:7 dice bien claro, Dios no puede ser burlado, todo que el hombre sembrare, seguro va a cosechar. Y la señora Ellen White dice lo mismo, dice que Dios no va a escuchar a aquellos que tienen la oportunidad de conocer, pero no quieren obedecer. Por eso, hermanos, hay oraciones que ni podemos hacer. La hermana White una vez fue llamada a orar por una persona y dijo, no, yo no voy a orar por esta persona. Eso es duro, ¿no? Es bien duro. Pero dice más, todos necesitan conocer el organismo más maravilloso, el cuerpo humano. Todos. Deberían comprender las funciones de los diversos órganos y cómo estos dependen uno de otros para que todos actúen con salud. Deberían estudiar la influencia de la mente en el cuerpo, la del cuerpo en la mente y las leyes que los rigen. ¿Cuántos escucharon el programa esta semana en la televisión que hablé sobre el GNP 53? Apenas un remanente, muy pocos. Pero busquen escuchar ese programa, hermanos. GNP 53. Predicamos 2 horas en la televisión sobre este gene y la razón por qué hay tantos enfermos. Cada célula tiene un programa de defensa, cada célula tiene un programa de autorreparación, pero si no está funcionando es porque nosotros lo neutralizamos. Entonces tenemos que conocer el cuerpo, hermanos, es un deber. ¿Cómo vamos a curar? Ahí donde uno viene conmigo y dice, yo he escuchado que usted tiene buenas plantas, y claro que tenemos. Yo conozco plantas para dormir, plantas para estimular la secreción gástrica, conozco plantas para el sistema locomotor, hay plantas maravillosas para el colesterol, para el hígado, para el vaso, para el páncreas, para los riñones, plantas para los pulmones. Pero mi querido hermano, ¿cuál planta que cura? Si hubiera una planta que fuera tan buena, o una comida que fuera tan buena, o un químico que fuera tan bueno, esta persona que lo estuviera vendiendo estaría millonaria, porque todos los billones de personas del planeta vendrían con esta persona a comprar, pero no hay ninguna planta, ni un antibiótico, ni una comida que sea tan buena que le va a alargar la vida y le dar salud completa. ¿Sabe quién es el único que puede hacerlo? Es Jesús. Claro que ahora Jesús nos manda a comer buenas comidas, claro que sí. Tomar las infusiones de plantas, claro que sí. Pero quien pone el poder es el Señor Jesús. Amén, hermanos. Entonces miren lo que dice el Ministerio de Curación, páginas 77, 78. Por la gracia, este es el título. Ahora dice la cita así, los hombres necesitan aprender que no pueden poseer en su plenitud las bendiciones de la obediencia, sino cuando reciben la gracia de Cristo. Esta es la que capacita al hombre para obedecer las leyes de Dios
y para libertarse de la esclavitud de los malos hábitos. Es el único poder que puede afirmarlo en el buen camino y conservarlo en él. La gracia de Jesús. Cuando abrimos la Biblia, hermanos, encontramos la doctrina del santuario. Y qué tristeza que la mayoría de las iglesias no conoce esta doctrina. El santuario nos enseña lo que es salvación. ¿Decimos amén, hermanos? Ahí está el proceso de perdón o justificación. Está el proceso de santificación en el lugar santo y el proceso de glorificación en el lugar santísimo. El perdón está en el atrio, está en el altar de sacrificios. Sin sangre no hay remisión de pecados. Entonces, hermanos, aunque yo tenga mucho conocimiento, no hay salvación por obras. Eso es lo que fue predicado en 1888. Justificación por fe. Justificación por fe. Entonces la mayoría, hermanos, de los fariseos, de los judíos, se perdieron porque no pudieron ver en la doctrina del santuario la salvación por la fe. Y ahora el mundo moderno, hermanos, se dice que tiene la salvación por fe, pero no acepta las obras como parte del programa de Dios. Satanás siempre nos quiere llevar ¿a dónde? A los extremos. Entonces la doctrina del santuario nos explica que es salvación por fe, que es salvación por obras, que es salvación por gracia, que es salvación por la sangre. Todo ahí está explicado de manera minuciosa. ¿Decimos amén, hermanos? Entonces, mi querido hermano, mi querida hermana, Dios tiene leyes, Dios tiene mandamientos, Dios tiene reglas, Dios tiene estatutos, pero a la vez que Dios pone esto, Él sabe, como dice el libro de Romanos capítulo 8, que la carne no puede guardar la ley de Dios. Y cuando alguien le dice allá afuera, no podemos guardar la ley de Dios, esta persona está 100% correcta. No podemos guardar la ley de Dios. Porque la ley de Dios es santa, el mandamiento es santo, el mandamiento es puro y el mandamiento es espiritual. Y nosotros, mis hermanos, somos ¿qué? Carnales, perdidos. Entonces, como un carnal, un perdido, un mortal, vai guardar una ley que es santa, que es pura, que es justa, que es eterna, que es el reflejo del carácter de Dios? Por esto vino Jesús. Jesús vino a lo profundo del pozo. Jesús vino a rescatar, Él vino a levantar, Él vino a socorrer. Y ahora en Cristo, dice la Biblia, yo no puedo decir que soy cristiano y no guardar la ley de Dios, porque una vez que estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Una vez que estamos en Cristo, las cosas antiguas quedaron para atrás. Antes tomaba, antes fumaba, antes andaba en pandangas, pero ahora vengo a Jesús y ahora voy a tener placer en guardar la ley de Dios. ¿Pudieron acompañarme? Entonces, lo único que nos puede ayudar a vencer mis hábitos erróneos, mis hábitos autodestructivos, es la gracia de ¿quién? De Cristo. No es una planta, no es una hierba, no es una comida, no es un tratamiento, es el poder del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, la gracia de Jesús me ayuda, me da fuerza para dejar de fumar, para dejar la cerveza, para dejar el vino, para dejar el alcohol, pero para dejar el azúcar refinado, para dejar la carne, para dejar la harina blanca, para dejar todas las cosas que profanan el santuario. ¿Decimos amén, hermanos? Y ahora agárrase a la silla. Esto involucra dejar el queso. Esto involucra dejar de tomar agua con la comida. Esto involucra comer bien por la mañana. Pero agarra más fuerte de la silla, porque ahora voy a hablar duro. Esto involucra hacer ejercicio. Sí, yo sé que la mayoría no hace ejercicio, ¿no? Y ahora queremos reclamar que estemos bien. Entonces, mire, hermanos, que la gracia de Jesús dijo así en Juan capítulo 15, versículo 5, sin mí nada podéis hacer. Y el apóstol Pablo en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso que la gracia de Jesús es la única esperanza, mi querido hermano, para usted y para mí, pobres pecadores. Decimos amén.
Glória a seu nome. Então, hermanos, não há mérito em nós outros. Não há nada de bueno em nós outros. O único de bueno que temos, ou melhor, o único mérito que você e eu temos é nossa grande necessidade de Deus. Como dizia o publicano, tenha misericórdia de mim, pobre pecador. O Senhor nos quer rescatar, hermanos. O Senhor nos quer poner em bom caminho, por sua graça, que é o único que pode ajudar-nos. Amém, hermanos? Pero a la vez que Adán y Eva pecaram, hubo, mis hermanos, en la base de la célula, hubo un problema. Vino la muerte, porque vino la enfermedad. Eso no entendemos. Y ahora la iglesia ya no entiende esto también. No solamente el mundo, la iglesia también no entiende. E eu não sei nem que palavras usar para que pudiéramos entender isso. Os que estamos aqui na igreja, os que estão na casa. O que é ser santo? Ser santo é que? Apartado para Deus, para uso exclusivo do Criador. Isto na Bíblia é chamado santo. Santo é algo que já não é do mundo e não pertence mais a Satanás. Então, meus irmãos, se nos decimos santos, deveríamos ser de uso exclusivo de Deus. Decimos amém, hermanos? Então, a la vez que me digo cristiano e todavia estou comendo pizza, todavia estou comendo o mugreiro do mundo, como vou dizer que sou santo? Não sei se me estão acompanhando. Eu não quero ser demasiado duro, porque a palavra de Deus é para levantar-nos e não aplastar-nos. Pero hay que ser desafiada a igreja para que seja santa. Amém, hermanos? Então, a la vez que estou colocando em el cuerpo algo que está profanando el cuerpo, e agora não estou falando apenas de coisas espirituales, não? Por dizer, adorar ídolos e roubar el diezmo. Não estou falando solamente do espiritual, estou falando do físico também. Cada célula del cuerpo é parte del cuerpo, ou a célula não é parte del cuerpo? Agora le pergunto, cada célula tem vida ou não tem vida? É o cuerpo, a célula é o cuerpo. Não podemos pensar que minha célula é algo aparte de mim, aparte de meu corpo. A célula sou eu, a célula é parte de mim. É como por dizer membro visível também na célula. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, todas as células têm necessidades, pero a célula está agora, por causa do pecado, em problemas, e há grande problema que já he mencionado aqui, de la mente e o corpo. A mente e o corpo estão divorciados, por dizer, a mente não organiza o corpo para que pueda o corpo funcionar bem. Já les di vários exemplos, não? Por dizer, se minha mente disse assim, ai Juárez, que soda tão buena, com este calor esta soda, ai que rica. E agora a mente está mandando os pés que se acerca aí desta botella. La mano agarra o dinheiro, compra a soda. Quem está haciendo isso? ¿Es el diablo? Não, sou eu mesmo. Não é o diablo que me está mandando tomar uma soda. E agora a mano agarra esta soda e agora paga a soda, lleva a casa, põe ao frio e agora vou tomar esta soda. Pero não pensamos em el produto final de este conflito interno. Porque meu riñón está agora com este calor todo, esperando líquido para hidratar o corpo, para purificar esta água que vem, para enviar a todas as partes do corpo, para oxigenar a mente. É a água que é o programa original. Pero de repente o riñón mira que algo vem por aí. ¿Qué es esto? Um veneno. Este cerebro está louco, nos enviou um veneno aqui. Então há conflito. Há uma guerra interna, o pecado, hermanos, nos desbaratou, nos desequilibrou, e como que estamos enlouquecidos, temos tendência suicida, porque esta soda tem químicos, é altamente ácida, esta soda está riquíssima em açúcar refinado, este açúcar refinado para metabolizar-se requer roubar del cálcio, roubar del potássio, roubar el magnésio, agora vai descalinizar, o corpo já não vai poder estar tão alcalino, e isto le vai enfermar, e depois que tem osteoporose, depois que tem depressão, quando tem estranhamento, quando tem que fazer diálise, todo isso, então eu disse, ai Senhor, por que me enviou esta maldição? Pero não foi Deus, hermano, não foi Deus.
Foi uno mismo. Guiado por las sugerencias del maligno, uno mismo se está destruyendo. Por eso que me asusta que los predicadores no enseñen la iglesia, no orienten la iglesia. Y ya que el niño nace, crece y mira hasta el pastor tomando soda, el papá tomando soda, la mamá tomando soda. Para este niño tomar soda es como tomar el maná del cielo. Y ahora el niño también se va a enfermar. Por eso, mis hermanos, aquí dice en Daniel, dice claramente, destruirá a muitos, porque quando já não tem riñón, quando já não tem baço, quando já não tem pulmão, quando já não tem hígado, ¿de qué sirve a vida? ¿De qué sirve la vida? Entonces, ¿qué es el genoma humano? Es un programa inteligente. Dios creó con toda sabiduría el cuerpo humano y Daniel pudiera entender esto. Quando Daniel mirou o mugreiro à mesa de los caldeos, de los babilônios, de los mundanos, disse: eu não puedo comer isso. Eu sou um hijo de Deus, eu sou santo. Eu aprendi com minha igreja, eu aprendi com minha família que comemos comidas limpas, comidas puras. E como eu pudera dizer agora que vou ao cielo comendo essa basura? E chamou os encargados e eu propus em meu coração: eu não quero comer isto. Dá-me 10 dias. Vamos fazer um teste, vamos fazer uma experiência. Vocês vão mirar que o plano de Deus é melhor que o plano de Satanás. Decimos amém, hermanos? Glória a su nome. Eu estou muito contente, hermanos, porque me deram este púlpito aqui a predicar esto e a televisão aqui, porque há muitos hermanos que nunca escutaram um tema de esto, e esse tema não lo estou inventando eu. Agarra este livro aqui, que mencionei aqui, o Ministério Médico, leia o capítulo 1. O plano de Deus é muito alto para nós, hermanos. Aí na pantalla você mira, por dizer, o quadro genético de uma enfermidade hereditária. O que é uma enfermidade hereditária? Agora ponga atenção, hermanos, quando eu vou a um velório, ou quando miro uma pessoa enferma, ou quando se mira por dizer que uma pessoa vai ao doutor, o primeiro que se pensa: ou esse está enfermo por causa de esto, por causa que seu papá ou sua mamá também tem o mesmo problema. Quer dizer, é hereditário. Isso é o que está na cabeça do mundo. Pero nós devemos entender o correto, hermanos. Se fuera assim, que mi papá e mi mamá tuvieron cáncer, mi papá e mi mamá tuvieron hipertensión, mi papá e mi mamá tuvieron diabetes, y que ahora yo soy obligado a tener el mismo problema, ¿será que Dios sería justo? ¿Que yo tengo que cargar la enfermedad de mis antepasados? Entonces, hermanos, ahí es donde debemos entender dónde entra la epigenética. Porque nosotros somos, entonces, ahora, hermanos, un riesgo para esta enfermedad. Claro que sí, por causa del bagaje genético, por causa de los cromosomos de mi papá y mi mamá, pero esto no significa que necesariamente tengamos que tener la misma enfermedad. La epigenética, hermanos, está ahora caminando rápido, y ahí ahora mira esta pantalla. Tenemos ahí, hermanos, por decir un ejemplo de lo que es que estudia la epigenética. Usted tiene una persona que es el varón a la izquierda y la hembra a la derecha. Entonces el varón está afectado por una enfermedad crónica y la señora, que es la mamá, está libre, quiere decir está sana, no tiene enfermedad. Pero a la vez ahora miren sus hijos. En la segunda línea de abajo, de arriba para abajo, usted va a mirar entonces que usted tiene una hembra que está libre como la mamá, tiene un varoncito que tiene el gen, pero está inactivo, quiere decir, tiene una enfermedad, pero no está declarada. Ahora tiene otra hembra, está contaminada o afectada, y ahí usted mira la secuencia. Entonces, se mira, hermanos, ahora en estudio de epigenética, la influencia de la descendencia. Porque se estudia ahora, hermanos, algo interesante, de lo que somos nosotros, no es solamente el gene del papá y de la mamá. La epigenética estudia que los genes, ellos son inteligentes y ellos cargan a la vez las inclinaciones de los antepasados, como por decir, la enfermedad o la manera de vivir del abuelito y de la abuelita. ¿Me entendieron? Entonces, por decir, mi abuela tuvo mucho miedo, mucho estrés o mucha hambre.
esto va a afectar no solamente a sus hijos, pero a sus nietos a la vez. La epigenética está descubrindo esto. Por decir, las torres gemelas cayeron, fueron derrumbadas, fue una película de terror increíble, y habían señoras embarazadas, y ahora están acompañando estos niños que nacieron de este tiempo, de cuando cayeron las torres gemelas, y están descubriendo ahora cómo este impacto de estas personas que estaban, esas señoras que estaban embarazadas, están afectando sus hijos. Esto nos lleva, hermanos, ahora a reevaluar los conocimientos que tenemos de la Biblia. Por decir, el libro de Ezequiel, capítulo 18, no sé cuántos conocen esta cita, menciona muy claro, hermanos, el capítulo 18 de Ezequiel. Vamos a abrir ahí y leer esta cita. Dice así el versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Dice el Señor que el hijo no lleva el pecado del padre, pero la medicina epigenética menciona de que sí podemos, como está en la gráfica, podemos llevar el pecado o la inclinación de la enfermedad de nuestros antepasados, incluyendo los abuelos. Entonces ahora, hermanos, necesito de ir con ustedes al libro de Éxodo, capítulo 20. Y vamos al tercer mandamiento de la ley de Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 6. Sí, pero vamos a entender leyendo el 5 también, ¿no? El libro de Éxodo capítulo 20, versículos 5 y 6. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, hablando de los ídolos, imágenes, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y versículo 6, y hago misericordia, ¿a cuántos? A millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Glória a Deus. Então, hermanos, o mandamento esclarece este ponto de que o Senhor está dispuesto, hermanos, a interromper, a parar, a bloquear la maldición del enemigo sobre nosotros. Amém, hermanos? Hoy a la tarde miramos esto. Hoy a la tarde miramos esto cuando estas almas aceptaron el bautismo. Porque en el momento del bautismo, el Señor quiere ahí, hermanos, poner un final a la maldición del pecado. ¿Qué significa eso? Ahora somos chamados santos, y ser santo significa ser de Jesús, ya no somos del maligno, y como ya somos de Jesús y no del maligno, no tomamos alcohol, no tomamos agua con comida, obedecemos las leyes morales y las leyes físicas. Decimos amén, hermanos. Aquí es donde el adventista todavía no pudo entender esto, de que la reforma pro salud es una herramienta de Dios, como dice la sierva del Señor, para dos cosas. Ya he mencionado mucho aquí: aliviar los sufrimientos del mundo y para purificar la iglesia. Gloria a Dios, la reforma pro salud. Y ahora me viene al entendimiento, hermanos, por qué el Señor ha dado tantos libros sobre salud a esta iglesia. Revelación, hermanos, a los montones. Tenemos el ministerio médico, el ministerio de curación, el ministerio de la bondad, consejos sobre el régimen alimenticio. Tenemos tantos libros como mente, carácter y personalidad, temperancia. ¿Y por qué tantos libros así? Porque es la herramienta que el Señor quiere levantar su iglesia en esta hora. Amén, hermanos. Entonces, miraron qué interesante esto. Aunque estamos predispuestos por los genes a la enfermedad,
pero hay un plan, hermanos. Hay un programa para levantar a usted, para levantar a cualquier persona que venga del mundo, arrastrando una enfermedad, arrastrando una inclinación a la enfermedad. Es un programa en los genes. Entonces usted mira en la pantalla ahí, el ADN o DNA desoxirribonucleico. Ahí está el programa. Ahí están en esos genes que están en el ADN, está el programa de lo que somos. Pero a la vez, hermanos, el cuerpo no es estático, el cuerpo tiene que multiplicarse, el cuerpo tiene que reproducirse, porque las células se están muriendo, entonces tiene que multiplicarse para que podamos seguir vivos. Y a la vez que se multiplican, hermanos, ellas tienen que escribir un programa de transcripción. ¿Qué significa esto? Por decir, cuando en el pasado un libro estaba roto, para que este libro pudiera ser resguardado o que pudiera ser preservado, habían escribas. Los escribas tenían que escribir, por decir la Biblia, ¿no? Libro por libro o capítulo por capítulo, hasta palabra por palabra, señal por señal. El cuerpo tiene que hacer lo mismo. Cuando se están multiplicando las células, este ADN tiene que hacer un programa de traducción. ¿Y quién lo hace? Ahí está, usted mirando la pantalla, es el ARN. Y tiene una letra M, pequeña, chica, que es el ARN mensajero. Quiere decir, él tiene que hacer una reproducción, una réplica de esta célula. Y él tiene que pasar la información para que la proteína se haga de manera correcta. Y es ahí, hermanos, donde la oxidación, el estrés, la violencia, el odio, los radicales libres pueden hacer un desorden en el programa. Entonces el riñón que era bueno, ahora no es bueno. El páncreas que funcionaba bien hace algunos años, ahora ya no funciona bien. Las neuronas que eran correctas y que estaban en orden, que habían neurotransmisores haciendo conexiones correctas, ahora ya no funcionan bien. Entonces ahora hay células que están muriendo, que están mutando, y ahí tenemos fibromas, fibroses, mutación, cáncer, todo eso, hermanos, como consecuencia de un problema que se está llevando a cabo en el cuerpo. Por eso nosotros miramos, hermanos, de que, ahí usted mira en la pantalla, de que el Señor quiere interromper esta maldición. El Señor quiere restaurar lo que está dañado. Y ahí usted miren esta cita de la sierva de Dios, de la profetisa del Señor, dice así: puesto que Adán cayó de su estado de perfecta felicidad al de miseria y pecado, corría el peligro de que se desalentara y se preguntase: ¿qué aprovecha que guardemos su ley? ¿Y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Malaquías 3:14. Puesto que una pesada maldición, mira, puesto que una pesada maldición descansa sobre la raza humana y la muerte es la suerte de todos nosotros, pero las instrucciones que Dios dio a Adán y que fueron repetidas por Set y ejemplificadas por Enoc, eliminaran las tinieblas y la oscuridad y dieran al hombre la esperanza de que así como por medio de Adán vino la muerte, por medio de Jesús, el Redentor prometido, vendría, ¿qué, hermanos? La vida y la inmortalidad. Decimos amén, hermanos. Entiendan esta cita. En Adán estamos destinados al cáncer, en Adán estamos destinados a la sepultura, en Adán estamos destinados a la depresión porque es pura tristeza, en Adán estamos destinados a la diabetes, a la hipertensión, al cáncer, al Alzheimer, cualquier problema, pero en Cristo, dice aquí la sierva de Dios, estamos predestinados a la vida y a la inmortalidad. Gloria a Dios. Entonces, mi querido hermano, Jesús tiene poder para corregir lo que está dañado. Jesús tiene poder para limpiar lo que está sucio. Entonces la epigenética no puede entender esto, no puede encontrar una solución para esto. Por eso ahora los científicos están atontados, están mareados, porque mirando, hermanos,
lo que foi o papá, lo que foi o abuelito, eles entendem agora que tem que ser exatamente igual como é a descendência, pero não sempre é assim. Por decir, eu mesmo sou um exemplo de que não é assim. Mi mamá tem depressão, está sempre enferma e tem artritis, e eu estou curado de todo esto, hermanos. E eu le digo esto para honra e glória de Deus, porque é Jesus, não é uma planta, não é porque hago exercício toda semana, não é porque durmo temprano, não, hermanos, é porque Jesus tem poder para levantar lo que está derrumbado. Agora, mis hermanos, aqui eu coloquei esta cita aqui, e já vou terminando porque já quase chegamos à puesta del sol. Isso está em este librito aqui, hermanos, Ministério Médico, página 14, ok? É bonito este capítulo, miren o que diz aí. E o título de este capítulo diz assim: El Espíritu Santo renueva el cuerpo. Wow, que título bonito, hermanos. Não foi eu quem pus este título, é o subtítulo de la hermana White, diz: El Espíritu Santo renueva el cuerpo. E esta tarde miramos um grupo de pessoas que foram bautizadas, não? Você sabia quando somos bautizados que recebemos um regalo de Deus? Que nos dá o Senhor em el bautismo? El don del Espíritu Santo. Hechos 3:19. El don del Espíritu Santo. E que hace el Espíritu Santo em nós outros? Que pode hacer el Espíritu Santo por mim? Mire, vamos a ler a cita. Diz assim: El pecado ocasiona enfermidade física e espiritual. Isso não é nada novo, não? Cristo ha hecho posible para nosotros que nos libremos de esta maldición. Gloria a Dios, hermanos. Entonces el pecado nos trajo ¿qué? Dice ahí, enfermedad física y espiritual. Pero ahora Jesús nos trae ¿qué? Libertad. ¿Cómo lo hace? Vamos a leer. El Señor promete renovar el alma por medio de la verdad. El Espíritu Santo habilitará a todo el que esté dispuesto a ser educado para que comunique a verdade com poder. Renovará todo órgano del cuerpo para los siervos, para que los siervos de Dios puedan trabajar aceptable y exitosamente. ¿Cuántos órganos del cuerpo, hermanos? Tu corazón está funcionando mal, tu riñón está funcionando mal, tu hígado está funcionando mal. Pida al Señor que toque tus órganos. Él lo ha prometido. Eu não sei curar um órgano, eu não sei ajudar a que seja restaurado do pâncreas, pero aqui eu posso ler para você: o Espírito Santo habilitará cada órgano do corpo para que os siervos de Deus possam viver saludáveis. Glória a Deus, hermano. Eu creio em esta cita. Quantos creem em esta cita, hermanos? Vamos com fé ao Senhor, hermanos. E disse mais, não terminou aí. La vitalidad aumenta bajo la influencia de la acción del Espíritu. Elevémonos entonces por ese poder a una atmósfera más alta y más santa para que podamos realizar bien la labor que se nos ha asignado. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Elevémonos, dice ahí, por este poder. ¿Cuál poder? ¿El poder de la hierba? No. Hablando del poder de quién ahí? Del Espíritu Santo. Este es el don, hermanos. Entonces, cuando vamos al sexto mandamiento, dice así: no matarás. Debemos caer a los pies de Jesús, hermanos. Pedir sabedoria para que podamos trabalhar em harmonia com Ele. Porque se estamos em la pornografia, se estamos em intemperância, se estamos, hermanos, em pensamentos negativos, nos estamos matando. Pero a la vez que venimos a Cristo, Ele nos envia su Espírito, nos dá su gracia, e a gracia de Jesus tem um nome, hermanos, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus é o próprio Deus que quer habitar em nós outros, amém, hermanos? Então, mira, isso já é mencionado em outro tempo, quando que vamos a Jesus, Ele nos leva à presença do Padre, e Ele, Jesus, com o Padre, vem habitar em nós outros por intermédio do Espírito Santo, porque somos um santuário, somos um tabernáculo, somos habitação de nosso Criador, e Ele não quer habitar em um lugar roto, hermanos. Eu termino esse sermão esta tarde dizendo, hermanos, que o livro de Daniel tiene la clave
para que podamos levantar-nos em esta hora. Glória a Deus. E para esto, hermanos, eu regresso ao livro de Daniel para terminar esse sermão. Daniel tem a clave, hermanos, para que podamos viver uma vida sana, para a honra e glória de Deus. O livro de Daniel, estou aqui no Antigo Testamento, déjame cambiar aqui. Daniel diz assim, hermanos, capítulo 10, o livro de Daniel, capítulo 10. O profeta Daniel menciona que estava débil, confundido, e disse assim o versículo 15: mientras me decía estas palavras, estava eu com os olhos puestos em terra e emudecido. Agora miren o que diz o versículo 16: pero he aqui uno com semelhança de hijo de hombre. A quem, hermano, será que estamos vendo aqui? A Jesus. Uno com semelhança de hijo de hombre. Tocou mis lábios. Entonces abri mi boca e hablei, e dije al que estava delante de mim: Senhor mío, com la visión me han sobrevenido dolores e não me queda fuerza. Como pues podrá el siervo de mi Senhor hablar con mi Senhor? Porque al instante me faltou la fuerza e nada de aliento, e não me quedou aliento. Versículo 18 diz: e aquele que tinha semelhança de homem me tocou outra vez e me fortaleceu. Versículo 19 me dijo: muito amado, não temas, la paz sea contigo, esfuérzate e aliéntate. E mientras ele me hablava, recobrei las fuerzas e dije: hable-me, Senhor, porque me has fortalecido. Amém, hermanos? Glória a Deus. Me dice a Bíblia, hermanos, que Jesus tem poder tanto para derrumbar como para levantar. Jesus tem autoridade, hermanos. E agora, quando esta manhã leemos que a bestia nos quer pisotear, que ha derrumbado el santuario, echó por tierra la verdad y pisoteó la verdad de Dios. Ahora es tiempo, mi hermano, mi querida hermana, de levantar esta verdad cuando la vivamos en nosotros mismos para honra y gloria de Dios. La palabra de Dios dice muy claro, hermanos, que pisar en la Biblia significa tomar posesión. Pisar en la Biblia significa ¿qué? Tomar posesión. La bestia está pisando. Esta manhã estudamos em el santuário de muitos de nosotros, profanando el santuário, está pisoteando el santuário, está profanando as coisas sagradas, porque este cuerpo é de Deus e este cuerpo é sagrado. Então, mis queridos hermanos, hoy eu les hago saber, podemos quebrar la maldición. Podemos quitar el pie de Satanás de arriba de nosotros, porque dice la Biblia, hermanos, que Jesús vino para aplastar la cabeza de la serpiente, pero Jesús no agarró una piedra o un palo de lejos para matar la serpiente, Él pisó a la cabeza de la serpiente. ¿Sabe qué significa pisar en la Biblia? Tomar posesión. Jesús está tomando posesión del imperio de Satanás. Eu era del imperio del maligno, eu era um súdito del inimigo e o Senhor Jesus me rescatou. Decimos amém? Damos glória a seu nome. Quando Jesus mandou Josué tomar o encargo de Moisés e dijo a Josué, que era um jovem: você vai entrar com a nação de Israel em la tierra de la promesa, e todo, diz o capítulo 1, versículo 3, donde la planta de tu pie pisare, esto tomarás posesión. Amém, hermanos? É tempo de la iglesia entender que devemos poner nuestros pies en este lugar sagrado, hermanos, y tomar posesión otra vez, porque este lugar es tierra santa. Decimos amén. El Señor Jesús hoy, hermanos, quiere dar la victoria. La única manera de vencer el maligno, la única manera de vencer los hábitos destructivos, la única manera de vencer los vicios que estamos acostumbrados es suplicar la gracia de Jesús para vivir na vida de vitória. Eu quisiera terminar esta tarde, hermanos, orando com a igreja. A Bíblia deixa bem claro que se Jesus toca tu cuerpo, viene el aliento,
viene la energía, viene la curación, viene la sanación. Daniel estaba prostrado, no tenía fuerza, y el Señor envió su poder, su gracia y lo levantó. A nosotros puede pasar lo mismo. Amén, hermanos. Yo quisiera decir, esto no es magia. A veces estamos nomás acostumbrados a una magia, ¿no? Por ahí miramos en la televisión que viene uno, pone la mano así, cae al piso. Ese es espiritismo, hermanos. Eso no es verdadero, eso no es de Dios. El poder de Dios se manifiesta a través de la naturaleza, de las medicinas naturales. Aunque Dios no tiene necesidad de usar el barro, la planta, la hierba, la comida, pero Él nos mandó a hacer de esta manera. Amén. Él nos mandó a hacer de esta manera. Y ese es bíblico porque así Isaías curó a Ezequías, así Jesús curó el ciego con el barro. Así, mis hermanos, el Señor nos orienta ahora a trabajar de esta manera. Si usted se siente hoy enfermo, si usted se siente hoy con depresión, si usted está enfrentando un problema de cáncer, no tenga miedo del enemigo. Confía en el autor de la vida. Jesús dijo así, hermanos: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque se muera, vivirá. ¿Podemos creer en estas palabras? Yo soy la resurrección y la vida. Tal vez que usted no ha perdido la vida todavía porque está aquí escuchando, pero en su cuerpo ya hay células que están muertas. Estas células pueden vivir otra vez. ¿Cuántos ya leemos el libro de Ezequiel 37? El valle seco, huesos secos, sin vida. Y Dios entonces da el orden y ¿qué pasa? Todo sobrevive. Los tendones, las conexiones, las neuronas, la circulación, todo cría vida otra vez. El libro de Salmos, en el capítulo 33 dijo así: Él mandó y todo se hizo. Él ordenó y todo apareció. Todo lo que vemos, todo lo que podemos ver, un día no era nada. Todo vino por el poder de su palabra. Usted sabe que la palabra de Dios se llama Verbo de Dios. El Verbo de Dios es el Señor Jesús glorificado. ¿Hay alguien esta tarde que le gustaría venir a los pies de Jesús y tocar la orla de su manto? Pedir socorro al Señor, pedir misericordia al Señor para que lo restaure, para que lo levante. ¿Hay algo enfermo aquí que le gustaría que orásemos en este momento y que Dios pudiera ayudarlo? Puede pasar en este momento, vamos a orar. Vamos a terminar esta reunión, hermanos, prostrados a los pies de nuestro Salvador. Nunca es demasiado llegar a los pies de Jesús. Esta tarde mencionamos, si alguno quiere entregar su corazón al Señor, y pasaron varias personas adelante, puede venir otra vez. Yo quisiera seguir orando para que ustedes puedan recibir esta bendición y regresar a la casa feliz y poner el pie en cualquier parte y tomar posesión para honra y gloria de Dios. Amén, hermanos. Es maravilloso creer en el Señor. No es la planta, no es la comida, es el poder de Jesús, es el poder de su Espíritu, es su gracia maravillosa que opera por nosotros. Alabamos su nombre, agradecemos al Señor. Con gran sacrificio vino a este mundo y ahora nos da la vida eterna. Ya nos quiere hacer saludables. Vamos a pedir, si usted está enfermo, quiere interceder por una persona enferma de su familia, venga aquí adelante. Vamos a prostrarnos con mucha humildad, con reverencia y orar como Jesús oraba. Padre, lo que queremos es esto, pero que haga su voluntad. Siempre Dios nos escucha y siempre nos contesta. Amén, hermanos. Vamos a prostrarnos con reverencia. Padre Santo que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por estas profecías de que el mal será aplastado, el mal será eliminado y tú restaurarás tu pueblo a tu reino. Gloria a tu nombre, Señor, porque ya vemos
una manifestación de este reino en medio de nosotros. Gracias por el Espíritu Santo, que va a restaurar como leemos y como creemos cada órgano de nuestro cuerpo. Aún, Señor, que no entendemos esto, aunque la ciencia no puede comprender, pero por fe reclamamos, hágase tu voluntad. Pero danos sabedoría, Padre, para hacer la parte que nos corresponde, que es caminar en obediencia, caminar en humildad, caminar en armonía con tu ley. Padre, perdona cuando fallamos, nuestras rebeliones. ¿Cuántas veces, Señor, de manera voluntaria hemos pecado contra tu ley, trayendo el oprobio a tu nombre, trayendo vergüenza a tu nombre porque nos enfermamos? Pedimos perdão, Senhor. Ahora ajuda-nos a levantar de maneira a glorificar tu nome. Pedimos que seamos uma luz, Senhor, por tu graça e misericórdia. Usa-nos, Senhor, para ajudar a outros. Pedimos por esta congregação, pedimos por cada um de los líderes e pedimos também especialmente por los niños, por los jóvenes, por las visitas, Senhor, que vêm aqui intentando descobrir algo melhor de lo que podem encontrar em el mundo. Querido Padre, aqui estamos um grupo de tus hijos, aqui na presença do altar. Suplicamos que tu mano pueda estender-se sobre nós outros. De la mesma maneira, Senhor, um dia Jesus, mirando ao derredor, e perguntou: quem me tocou? Tantas pessoas lo tocavam. E quando Pedro dijo: Senhor, são muitos que tocam tu roupa. E ele dijo: alguém me tocou de maneira diferente. Queremos tocar as olas de tu roupa esta tarde, Senhor. Que este poder, esta virtude, pueda alcançar cada uma e todas as células de nosso corpo, Senhor, para restaurar lo que está derrumbado, para purificar lo que está profanado. Padre, toma-nos em tus manos. Vamos regressar a la casa. Pedimos por nossos queridos, Senhor. Muitos todavía não conhecem tu amor e tu palavra. Estende as bendições sobre nossa família. Oramos por aqueles, Senhor, que estão com câncer, aqueles que estão com medo, aqueles que estão desahuciados. Padre, tenha misericórdia de nós outros. Este planeta, Senhor, já é um grande hospital. Levanta-nos para ajudar essas pessoas, Senhor. Como usaste tus siervos, os discípulos, agora usa-nos a nós outros para levar esperança e ânimo a esta gente. Bendice esta congregação, bendice os que apenas se bautizaram este dia, bendice aqueles que estão tomando sua decisão também de seguir o mesmo caminho, e que por fim todos, Senhor, por tu graça e misericórdia, podamos colocar nossos pés em tu santo reino. Padre amado, quédate nós outros a lo largo desta semana, e como disse a oração, líbranos del mal, porque lo pedimos e lo agradecemos, em el nome de Jesus. Amém, Senhor.